Llegó la pandemia, tuvimos mucho tiempo disponible para poder grabar y producir, pero a la vez teníamos el desafío de asegurarnos calidad en el sonido sin estar en el estudio, sin estar con el micrófono Mega Pro. ¿Cómo resolvíamos grabar desde nuestras casas? Bueno, al menos para mí no fue un problema porque de última yo seguía teniendo el micrófono, el estudio había quedado armado, quedé encerrado pero en este mismo lugar. ¿Cómo fue para ustedes grabar así? Y nosotros sin querer ya habíamos tenido una experiencia remota cuando grabamos la primera temporada de Cosas que no sabías, el podcast de las historias curiosas, porque yo en ese momento estaba viviendo en Italia, entonces hicimos todo este laburito remoto de que le mandaba a Alan los guiones, los revisábamos y después grabábamos a distancia, que terminaba siendo también medio rudimentario, medio en realidad asincrónico, porque grababa todo el audio de corrido y te los mandaba y después, bueno, si había que pulir algo se regrababa o se hacía alguna cosita, pero eso fue como el primer acercamiento a este trabajo remoto, que una vez llegada la pandemia, cuando ya pudimos grabar la segunda temporada de Cosas que no sabías, también de forma remota. Hola, soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas como ¡Quítate tú! Sí, mi nombre es Agustina Benali y tal vez me recuerden de historias como El día que se robaron la Gioconda o El tipo que inventó la máquina de hacer llover. A partir de las próximas semanas se viene la segunda temporada de Cosas que no sabías. Historias que no te van a salvar la vida, pero no vas a poder dejar de escucharlas. En este caso sí ya fue de manera sincrónica, con Alan de alguna forma pendiente de cómo se grababa online, en vivo, y buscándole la vuelta para que saliera todo de la mejor manera posible, aún a la distancia. En mi caso, como todos, estaba yo encerrada y era la primera vez que iba a grabar un podcast. Entonces tuve mucha prueba y error y aparte de entrada, como tenía los AirPods, pensé que iba a ser re pro mi grabación. No, spoiler, fue malísima, se escuchaba muy mal, no sirven para lo que yo pensaba que podían servir. Obviamente Alan lo escuchó todo el episodio grabado y me tuvo que decir, tenés que grabar de nuevo. Obviamente lo grabé de nuevo. Terminé en la cocina de mi departamento, totalmente tapada con una frazada y grabando con el teléfono a vieja escuela, sin auriculares, sin nada pro, más que el micrófono que trae el celu encima. Fue como bastante gracioso en un punto que estaba grabando en la cocina, que era el lugar como más silencioso de la casa, envuelta en una frazada, mi compu, que tenía el guión para leer, y yo. Creo que ahí pudimos llegar a preservar la calidad sonora de los productos que iban saliendo en pandemia. A ver, sería todo lo contrario a lo que uno podría imaginar, porque decís, te están mandando un audio grabado con el celular, esto va a salir mal. Y no quiero decir que salió perfecto, porque no, pero sí que ganamos mucho a nivel edición, porque eso también llevó a que tuviéramos que investigar, pasar un lindo tiempo mirando tutoriales de YouTube, cómo hacer para, mejorar audios, siendo que ninguno somos editores. Si bien es una tarea que por ahí más que nada la llevo yo, nunca hice un curso ni nada por el estilo, 100% tutorial, YouTube, meter mano, equivocarte y arrancar de nuevo. Así que fue todo un aprender. Pero vos también mencionabas algo, Luz, que tenía que ver con el tiempo que empezamos a tener. Y una de las maneras en las que pudimos pasar, si se quiere, todos esos meses de aislamiento, también fue acercándonos a nuestra comunidad. Que hasta ese momento la única interacción que teníamos era compartir los podcasts en Spotify, que no te da la posibilidad de que te comenten nada. Y eran los posteos en Instagram, pero del episodio, si alguien comentaba algo ahí, se lo contestábamos, pero no había un vínculo. Entonces, contar con todo este tiempo nos dio la posibilidad de empezar a pensar algunos contenidos por fuera del podcast que nos generen un poco esta relación que hasta el momento no teníamos con nuestra comunidad. Entonces, empezamos a pensar una serie como de interacciones los fines de semana. Y ahí surgió algo a lo que le pusimos como Momento Marty o algo por el estilo, que se trataba de una serie de historias que subíamos el sábado a la mañana temprano con una consigna bastante generacional. Sabemos que nos escucha gente de entre 25 años y 35, 40. Entonces tocábamos temas y tópicos que tuvieran que ver con esa franja etaria, que quizás en la niñez los hayan atravesado desde
videojuegos, dibujitos, qué hacías cuando te ibas de vacaciones. Y nos dimos cuenta que empezamos a tener una ida y vuelta que nos sorprendió. O sea, la visualización de las historias estaban en 10 y de un momento para otro pasaron a 100, por poner números así de ejemplo. Fueron casi 11 meses haciendo eso todos los sábados, al punto de que cuando no lo hacíamos empezábamos a tener mensajes de che, hoy no está el momento Marty. O sea, a ese nivel que de alguna u otra manera te va llenando, porque decís, che, a esta gente no solo por ahí le podés hacer un contenido, un podcast que le saque un poco el tema de la pandemia de la cabeza, sino que además por ahí se están cagando de risa un ratito, aunque sea el sábado ahí con nosotros, y nada, era increíble. Contexto pandemia. Hablamos de cómo asegurarnos una buena grabación y hablamos de, todo el mundo estaba encerrado, entonces aprovechamos eso y empezamos a trabajar nuestro diálogo, nuestra conversación con oyentes en redes sociales. Ahora, ¿se acuerdan cómo fue producir un podcast entero 100% en pandemia? ¿Pensarlo desde cero? Y hasta ese momento nosotros veníamos llevando una dinámica que era decir, bueno, se viene el podcast de Luz, Bestiario Digital. Este podcast va a tener 5 episodios. Lo producíamos, lo guionábamos, lo grabábamos, lo editábamos y el podcast iba saliendo en serie. Y esto tenía mucho que ver con que en ese momento en Spotify teníamos un solo canal donde se iban poniendo todos los episodios. Entonces medio que nos obligaba a pensar podcasts así completos. No podíamos ir tirando un episodio de cada podcast, porque si no era un lío para aquella persona que caía, no entendía demasiado por qué había un podcast de cultura digital y por qué abajo había uno de viajes o una serie actuada. Entonces esa era nuestra manera de trabajar. Llegó la pandemia y como bien decías vos, Luz, si bien nos pudimos adaptar a terminar de grabar y sacar bien los 2 podcasts que teníamos en parrilla, que era el de Agustín y el tuyo, bueno, se terminaron y había que empezar a grabar otros y nos costaba. Y como consecuencia un poco también de todo lo que pasaba en la pandemia, de gente encerrada haciendo pan de masa madre, los que cocinaban, los que hacían ejercicio, nosotros decidimos darle rienda suelta a otra inquietud, que era el tema de escribir, que muchas veces no existía el tiempo, y para esa época fue una de las ediciones, estoy hablando fines de 2020, fue una de las ediciones del Mundial de Escritura. Nos anotamos con Alan y conformamos un equipo con gente que en su mayoría no nos conocíamos entre sí. Había gente repartida en Capital, gente en Mar del Plata, gente en La Plata, en otras partes del país, que por ahí teníamos algún amigo en común, algún hilito que nos unía, pero nada más. Y se empezó a dar esta dinámica de formar equipos con gente con la que no te conoces o gente que está en otros lugares, muy propio de la pandemia. Y entonces en medio de este Mundial de Escritura nos empezamos a encontrar con textos que decís, esto está buenísimo. Aparte era un formato relativamente corto, o sea, eran textos cortos para participar del Mundial. Entonces tenían todo para poder convertirse en audio, pero no solo leerlos y ya, sino que también acompañados de sonidos y de todos los recursos que da el podcast, convertirlo en lo que a mí me gusta decir una experiencia sonora, que sea más que solamente escuchar una voz. Entonces empezaron a crearse estos puentes. Dijimos, bueno, si tenemos acceso a estos textos, le preguntamos a la gente si se coparían con que su texto forma parte de un podcast. Obviamente todos dijeron que sí, se entusiasmaron mucho con la idea de que otra persona pudiera leerlos. Nos parecía también lindo eso, que no lo leyera quien lo escribió, sino alguien más, preferentemente alguien con más experiencia que trabajara con la voz. Y ahí fuimos creando estos equipos de gente que muchas veces tampoco se conocía entre sí y era una persona leyendo el texto escrito por otra, a veces a kilómetros de distancia. Me llamo Oscar, tengo 50 años y ya hace 15 que trabajo en la oficina de objetos perdidos del subte. En tantos años, imagínate, encontré de todo y lo devolví. Pero hay algo que nunca nadie vino a buscar. Este libro. En realidad, un manuscrito con cuentos de distintos autores. Así que me propuse probar algo diferente. Cada mañana llego temprano y me encargo de dejarlo sobre algún asiento, ¿viste? Esperando que su dueño lo encuentre. Pero empezó a pasar algo extraño. Las personas ven el libro, lo abren, lo leen y lo dejan en el mismo asiento. Quizás nunca encuentre a sus verdaderos dueños, pero me gusta esto de pensar que cada día una persona distinta descubre sus cuentos.
Usted está en estación Congreso de Tucumán. Final del recorrido. Y creo, corríjanme los dos si me equivoco, pero creo que fue el primer podcast que fuimos 100% productores. O sea, no le pusimos voz, no le pusimos mano en este caso porque no escribíamos los cuentos. Y fuimos como una especie de intermediario entre quien escribía y quien iba a leer. A nivel producción fue un laburo bastante grande porque se grabaron en 2 temporadas entre 8 y 10 episodios, o sea que buscamos 8 o 10 locutores y se generó algo muy lindo que nos excedió totalmente, que empezaron a cruzar mensajes entre quienes habían hecho el podcast. Es decir, la persona que lo había escrito estaba como ahí en la punta de la silla esperando a ver quién va a leer mi podcast, y cuando lo escuchaba, en algunos casos se llegaron hasta incluso a emocionar porque muchos de los textos eran bastante profundos y empezaron a cruzarse mensajes de che, gracias, no puedo creer cómo interpretaste el texto, y nosotros desde nuestro lugar simplemente aportábamos la edición, esto que vos decías, Agus, recién de la experiencia sonora, acompañar, pero en ningún momento queríamos que la edición esté por encima de la historia y de quien la iba a leer. Entonces los protagonistas eran ellos, simplemente los presentamos como una especie de Tinder, si quiere, de podcast. Así que no solo que fue una experiencia hermosa desde estos vínculos nuevos que se generaron entre ellos, sino que también nos dio la pauta de que podíamos laburar con gente que estuviera en la otra punta del mundo e incluso entre nosotros mismos, estando cada uno en su casa. Nos dimos cuenta 2 cosas, que podíamos, además de hacer un producto digital, trabajar de forma 100% digital, y además que podíamos empezar a pensarnos como una productora de podcast. Si querés saber cómo seguimos adelante con esta linda aventura llamada Home Office Podcast, no te pierdas el próximo episodio. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.